Nos aconseja examinar las profecías. Amén. ¿Y cuántos quieren que les confirme que lo que el hermano vio de Dios, hermano? Vamos a la carta a los tesalonicenses. Gloria a Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Ahorita nos presentamos. Lo importante aquí es Cristo, hermano. Amén, aleluya. Bendito sea el nombre del Señor, aleluya. Gloria a Dios. Él vive y reina para siempre. Amén. Bendito sea nuestro Dios. Amén. Alabado sea el nombre del Señor. Aleluya. Sí, Señor. Primera a los tesalonicenses, capítulo 4, Amén. verso 13. Amén. Gloria al Señor. Lo tenemos. Amén. Leemos la palabra del Señor a la gloria del Padre, del Hijo y con la dirección del Espíritu Santo. Amén. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel, ¿y con qué, hermanos? ¿Con qué, hermanos? Con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentados los unos a los otros con estas palabras. ¿Cuántos alaban al Señor, hermano? Den un aplauso a Cristo en esta noche. Gracias, hermano. Dios los bendiga a todos y cada uno de ustedes, hermanos. Gloria al nombre del Señor. Reciban saludos de la iglesia Benecer de allá de Ayo Guasiri. Gloria al nombre de Jesús. Amén. Y antes de entrar en el mensaje, quiero decirle que yo y el pastor no nos hemos puesto de acuerdo en nada. Amén. Amén. Gloria al nombre del Señor. Por si hay algún dudoso, hermano. Amén. Aleluya. Alabado sea el nombre del Señor. Solo tengo dos mensajes aquí en esta libreta. Este primer mensaje lo prediqué en Flores. Amén. Y este es el mensaje para la iglesia de aquí de Roseville. Gloria al nombre del Señor. Amén. Amén. Aleluya. Gloria a Jesucristo. Gloria a Hoy por la tarde estábamos allá en el monte, hermano. Nos fuimos a gozar con las niñas, con la hija del pastor, con mi niña la más pequeña, mi hija la grande. Y allá donde estábamos en el monte, allá el Señor nos dio el mensaje para usted, hermano, en esta noche. Aleluya. Y más que confirmado de parte de Dios. ¿Por qué le digo que yo y el pastor no nos hemos puesto de acuerdo? Usted leyó Daniel capítulo 9, ¿verdad? Amén. Daniel hoy reconoce que han pecado y que por causa del pecado es que ha venido el juicio. Pues yo le he puesto como tema: cuando el pecado sube, el juicio baja. Amén. Alabado sea Dios. Gloria a Dios. Vamos a la carta a los Romanos, capítulo 1. Voy a ser breve porque sé que algunos vienen de lejos, Amén. pero voy a ser muy puntual en el mensaje de esta noche. Amén. Aleluya. Cuando el pecado sube, el juicio baja. Amén. Aleluya. Y antes que el juicio baje, la trompeta del Señor suena y la iglesia de Cristo se va a celebrar las bodas del Cordero. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Alabado sea el nombre del Señor. Aleluya. Hay presencia de Dios aquí, hermano. Y gloria a Dios, porque sabe que yo desde que empezaron a tocar el piano y a cantar las alabanzas, yo quería subirme a la batería, pero yo no quería sobrepasar la autoridad del pastor. Gloria al nombre del Señor. Amén. Y Dios conoce los deseos de nuestros corazones. Amén. Y pues bueno, como el Señor estaba confirmando el mensaje, dije: bueno, Señor, si tú estás en el asunto, pues me voy a subir a tocar la batería, si no, no. Pero yo no me voy a subir sobrepasando la autoridad del pastor, Señor, que ha puesto aquí. Gloria a Dios. Y mientras estábamos ministrando, cuando se empezó a mover el Señor, aleluya, usted sabe que yo estaba tocando con la cabeza agachada. Pero cuando la voz del Espíritu Santo habla, uno tiene que obedecer, hermano. Aleluya. Y el Espíritu Santo me decía: mira al pueblo, alabado sea Dios. Y como hay necesidad, gloria al nombre de Jesucristo, bendito sea Dios. Y me iba a bajar de la batería a orar por la hermana por la que oraba mi esposa. Gloria al nombre del Señor. Y cuando el pastor comenzó a moverse, dije: Señor, confirma lo que tú vas a hacer en esta noche. Alabado sea el Señor. Aleluya. Dios es el que sana las heridas. Dios es el que venda los corazones. Dios es el que levanta. Dios es el que restaura. Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya.
Y Dios está aquí en medio de nosotros en este lugar, hermano. Y Él conoce nuestras necesidades que nosotros tenemos. Primera, la carta a los Romanos, capítulo 1. Vamos a leer un versículo, gloria al nombre del Señor. Amén. Bendito sea el nombre de Dios. Romanos, capítulo 1, verso 16. Dice la palabra de Dios de la manera siguiente: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Verso 18: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que detienen con injusticia la verdad. Dan gloria a Dios y sientes, hermano. Gloria a Dios. Alabado sea el Señor. Cuando el pecado sube, el juicio baja. Amén. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya. Hermano, de alguna manera debemos de entender de que la Biblia está llena de advertencias. Así es. Amén. De hecho, el versículo más conocido de la Biblia, Juan 3:16, ¿cuántos se lo saben? Amén. Que dice que de tal manera amó Dios al mundo. Dicen que en ese versículo se refleja el amor de Dios para la humanidad. Pero aún en ese versículo donde Dios refleja su amor, hay una advertencia, hermano. Así es. Y la advertencia es que todo aquel que en Él cree no se va a perder. Amén. Dice la Escritura: de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y el verso 17 dice que Dios no ha enviado a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Pero el verso 18, hermano, dice que la condenación, hermano, es que los hombres aman más las tinieblas que la luz. Amén. Alabado sea Dios. Gloria a Dios. Y de alguna manera debemos de entender que así como la Escritura está llena de advertencia, yo quiero decirle que el medio ambiente, el medio donde nosotros nos movemos también está lleno de advertencia. Y nosotros, hermanos, debemos de ser cuidadosos y debemos de hacer caso, prestar atención a las advertencias, gloria a Dios, que hay, hermano, tanto en la palabra como donde nosotros nos movemos. Amén. Casi la mayoría podemos conducir un vehículo, gloria al Señor. Y mientras nos movemos de un lugar a otro, usted va a ver advertencias en la carretera. Así es. Amén. Advertencias que le dicen a cuánto es el límite que usted puede manejar. Advertencias que le dicen que más adelante hay una curva, ya sea a la derecha o ya sea a la izquierda. Advertencias que le dicen que es una zona de escuela y por tanto hay que andar con precaución. Pues de igual manera la palabra de Dios, hermano, nos enseña a nosotros que debemos de ser sobrios y que debemos velar, porque el diablo, como león rugiente, anda alrededor de nosotros buscando a quien devorar. Alabado sea el Señor. Ahora, ¿qué nos puede conducir a la impiedad? Porque la palabra de Dios dice que la ira de Dios se revela, o sea, la ira de Dios se manifiesta contra toda impiedad. Se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres. Amén. ¿Qué es lo que puede conducir a la humanidad a la impiedad? ¿O qué es lo que puede conducir a un hijo de Dios que ya conoce la palabra? ¿Qué puede conducirlo a la impiedad? Vamos a la segunda carta a Timoteo. Gloria al nombre del Señor. En el capítulo 2 vamos a encontrar, aleluya, unas cosas, hermanos, que pueden conducirnos a la impiedad y provocar que la ira de Dios se manifieste desde el cielo contra nosotros. Amén. Bendito sea Dios. Segunda carta a Timoteo, capítulo 2, verso 16. Aleluya. Miren lo que dice: mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más. ¿A dónde, hermano? Alabado sea el nombre del Señor. Mas evita profanas y vanas palabrerías, porque te van a conducir más y más a la impiedad. Las vanas palabras, las palabras lisonjeras,
pueden provocar que nosotros, hermanos, aleluya, seamos conducidos a la impiedad. Por eso, mire lo que dice el libro de Proverbios, capítulo 10, verso 19, hermano. Aleluya. Libro de Proverbios, capítulo 10, verso 19. Alabado sea Dios. Cuando el pecado sube, el juicio baja. Proverbios, capítulo 10, verso 19. Mire lo que dice la palabra. En las muchas palabras no falta pecado, mas el que refrena sus labios es prudente. Por eso es que usted no se comprometa a la ligera, hermano. Que su sí sea sí y que su no sea no. Alabado sea el Señor. Pero evite las palabras vanas. Evite las palabras vanas porque se vuelven palabras profanas. Aleluya. Bendito sea el Señor. Por eso nosotros debemos de tener cuidado, porque nuestras palabras nos pueden conducir cada día hacia la impiedad. Ahora, la palabra pecado en griego es la palabra anomía, que significa rechazo del principio mismo de la ley o de la voluntad de Dios. El rechazo a la ley de Dios, el rechazo a la voluntad de Dios, aleluya, nos conduce a la impiedad, nos conduce al pecado, y como consecuencia, hermano, aleluya, la ira de Dios se tiene que revelar desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Por eso es que Cristo dijo, hermano, que conoceremos la verdad y la verdad nos hará libres. Y el diablo no quiere que esa verdad se revele. El diablo no quiere que esa verdad se manifieste al pueblo de Dios. El diablo no quiere que esa verdad se le manifieste al mundo para que puedan ser libertados de su vana manera de vivir, para que sean libertados de la vida de impiedad, para que sean libertados de la vida de pecado. Pero en el poderoso nombre de Jesús de Nazaret, hermano, seguiremos predicando la verdad, anunciando la verdad del evangelio, para que el hombre pueda escapar de la ira que vendrá sobre la tierra. El pecado es el rechazo de la voluntad de Dios, hermano. El vivir a espaldas de Dios. Aleluya. La disposición mental que lleva al pecador a hacer la propia voluntad en oposición a la voluntad de Dios. Pecado es hacer todo lo contrario que Dios quiere que hagamos. Por eso es importante entender de que Dios nos ha llamado no para hacer nuestra propia voluntad, sino para hacer la voluntad de aquel que nos llamó. Jesucristo dijo, yo no he descendido para hacer mi voluntad, sino para hacer la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Aleluya. En el Nuevo Testamento, hermano, se usan diferentes términos griegos para declararnos la palabra pecado. Uno de ellos es la palabra amartía. Otra palabra es la palabra amartema. Y la otra palabra es la palabra amartaño, que significa lo mismo. Desviación de un curso recto. Por eso es que nosotros debemos de ver cada día cómo nos conducimos. Porque Cristo nos llamó y Él es la verdad. Él es el camino por el cual nosotros debemos andar, y debemos de tener cuidado, hermano, de no estar como Bartimeo mendigando junto al camino. Aleluya. Así que pecado significa desviación de un curso recto. Y mientras examinaba esto, me venía lo que Pablo le dice a los Gálatas. Alabado sea Dios. Gálatas capítulo 5, mire lo que Pablo le dice a los Gálatas. Alabado sea Dios. Gloria a Dios. Te adoramos, Jesús. Amén, Señor, te adoramos, Jesús. Hay poder en el nombre de Jesús. Gálatas. Alabado sea Dios. Te adoramos, Señor. Verso 7. Pablo le dice a los Gálatas, vosotros corrías bien. Y les pregunta y les dice, ¿quién os estorbó para no obedecer a la verdad? ¿Quién se opuso? ¿Quién te estorbó para no obedecer a la verdad? En el verso 8 dice, esta persuasión no procede de aquel que os llama. O sea, no procede de Dios. Y sigue diciendo, un poco de levadura
leuda toda la masa. Alabado sea el Señor. Por eso es que nosotros debemos de prestar atención, hermano, en caminar en el camino de rectitud, gloria al Señor, y evitar las vanas palabrerías, las vanas palabras, las profanas vanas que nos van, hermano, a apartar del camino de rectitud en que usted y yo andamos. Que como consecuencia traerá que la ira de Dios se manifieste desde el cielo. Aleluya. Por eso la palabra de Dios nos enseña, hermano, y nos dice en el primer libro de los Reyes, hermano, que otra de las causas que puede provocar que el hombre se desvíe son las mujeres. Las vanas palabras y las palabrerías nos pueden desviar del camino de rectitud. Y aquí nos habla de un personaje, en el primer libro de los Reyes nos habla de un personaje llamado Salomón. Salomón, un hombre que Dios le dio sabiduría para hacer juicio, para hacer justicia. Pero a Salomón se le recomendó algo y se le fue advertido que tenía que andar en los caminos que había andado su padre David. A su nombre. Alabado sea el Señor. Por eso es que nosotros debemos de advertir al pueblo constantemente, hermano. Por eso es que usted no se debe de molestar cuando Dios le traiga palabras de exhortación, cuando Dios le traiga palabras de advertencia, cuando Dios le traiga palabras, hermano, aleluya, de reprensión. ¿Por qué? Porque Dios, hermano, lo que está haciendo a través de esa palabra es evitar que usted se desvíe, es evitar que usted se aparte, es evitar, hermano, aleluya, que cualquier estorbo pueda apartarlo del camino de la verdad. Mire lo que dice la palabra, primer libro de los Reyes, capítulo 11. Vamos a la palabra. Es la palabra profética más segura. Y dice el hermano Pedro que debemos de hacer bien en estar atentos. Amén. Primer libro de los Reyes, capítulo 11. Está escrito ahí con palabras, con tinta. Gloria al Señor. Para que nosotros, hermanos, nos demos cuenta de que no es, hermano, cuestión de sabiduría humana. Bendito sea Dios. Capítulo 11. Bendito Dios. Verso 1. Pero el rey Salomón amó, además de la hija de Faraón, a muchas mujeres extranjeras. O sea, no se conformó con la esposa que Dios le había dado, sino que amó a otras mujeres, a las de Moab, a las de Amón, a las de Edom, a las de Sidón y a las Eteas, gentes de las cuales Jehová había dicho a los hijos de Israel: no os llegaréis a ellas, ni ellas se llegarán a vosotros, porque ciertamente harán inclinar vuestros corazones tras sus dioses. A estas pues se juntó Salomón, ¿con qué? Con amor. Verso 3. Y tuvo 700 mujeres reinas y 300 concubinas. Y quizás él se deleitaba en la carne, hermano. Pero mire lo que provocaron. Y sus mujeres desviaron su corazón. Desviaron el corazón del camino de la verdad. Desviaron el corazón del amor a Jehová. Desviaron su corazón del camino de rectitud. Desviaron su corazón del camino de santidad. Desviaron su corazón de la misma ley de Dios. Y eso le trajo consecuencias, porque ese pecado subió a la presencia de Dios. Ese pecado, hermano, trajo consecuencias, que fue que la idolatría se introdujera dentro del pueblo de Israel y comenzaran a adorar a dioses ajenos y dejaran la verdadera adoración a Jehová, Dios de los ejércitos. Y Dios dice en su palabra en Éxodo capítulo 20: yo soy Jehová tu Dios, fuerte y celoso. No tendrás imágenes delante de ti, ni te inclinarás a ellas, ni las adorarás. Pero estas mujeres, con sus costumbres que tenían, introdujeron la adoración a los dioses falsos dentro de Israel y lo desviaron de la verdadera adoración. Por eso es que cuando el pecado sube, el juicio baja. Y el juicio vino sobre Salomón. El reino se dividió. El reino del norte, el reino del sur, hermano, le fue entregada 10 tribus. Aleluya.
a Jeroboam y solamente 2 al hijo de Salomón. Vino una división. Mire lo que causa el pecado de la idolatría. División, hermano. División. Y eso es pecado delante de Dios. La Biblia nos habla en el Nuevo Testamento de unos hombres que se desviaron de la verdad. 2 Timoteo capítulo 2. Esto solo es la introducción. Para que podamos darnos cuenta, hermano. Aleluya. Que podemos apartarnos y desviarnos del camino de la verdad, pero que Dios nos guarde. Por eso que Dios nos trae advertencia. Alabado sea Dios. 2 Timoteo capítulo 2. Bendito sea Jesús. Bendito sea el Señor. Dice el verso 18 que se desviaron de la verdad, diciendo que la resurrección ya se efectuó, y trastornan la fe de algunos. Aquí habla de 2 hombres, Himeneo y Fileto. Aleluya. Por eso es que hay que tener cuidado quién se sube aquí a predicar, hermano. ¡Aleluya! ¡Ay, santo! Hay que tener cuidado a quién se le suelta el micrófono, hermano. Hay que tener cuidado, alabado sea el Señor, a quién se le permite, hermano, subirse a ministrar la palabra al pueblo, hermano. Bendito sea el Señor. ¿Por qué? Porque se puede desviar al pueblo de la verdad y se puede trastornar la fe de los creyentes, de los hermanos, de la congregación. En otras palabras, la gente puede venir a confusión, hermano. Así es. Bendito sea Jesús. Y hay que tener cuidado. ¿Por qué? Porque pueden entrar herejías encubiertas que pueden conducir al pueblo a la impiedad. Pero me gusta lo que dice el verso 19. Pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello. Conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Apártese de iniquidad. ¿Por qué? Porque el pecado, cuando sube a la presencia de Dios, trae juicio de parte de Dios. Alabado sea Dios. Fue lo que le pasó al pueblo de Israel, hermano. ¿Por qué Daniel estaba recordando en el capítulo 9 y haciendo memoria lo que el profeta Jeremías había escrito? Porque Dios le había traído advertencia a Israel. Israel, el pecado que había cometido era el pecado de idolatría. Se había apartado de Jehová. ¿Y sabe qué hacían con Jeremías, hermano? Llegaron hasta intentar matarlo, quitarle la vida. Pero Dios lo guardó, porque Dios guarda a sus hijos, hermano. Dios guarda a sus siervos, Dios guarda a sus profetas, Dios guarda a sus atalayas, alabado sea el Señor. Dios guarda a aquellos, hermanos, aleluya, que sin importar las consecuencias que vengan y lo que vayan a sufrir, hablan la verdad de Dios, hermano. Aleluya. Y tenga cuidado, hermano. Les voy a decir esto. Tenga cuidado de murmurar y de criticar de sus pastores, hermano. Tenga cuidado, hermano. Hace unos días allá en Iowa, el Señor me mostró un miembro de una iglesia murmurando y criticando al pastor. Y cuando esta persona estaba murmurando y criticando del pastor, su rostro se empezó a cambiar y se deformó su rostro y se le volvió el rostro como de un demonio, hermano. Tenga cuidado, hermano. Si algo no le gusta, no murmure, no critique, venga donde su pastor, hermano. Gloria a Dios. ¿Por qué, hermano? Porque nosotros tenemos que hablar la verdad de Dios. Amén. Le guste a usted o no le guste, hermano. Amén. Aleluya. Tiene 2 cosas: cambiar, Aleluya. o seguir como el chancho, Amén. Aleluya. como el cerdo, revolcándose en el lodo, hermano. Así es. Pero la voluntad de Dios es que nadie perezca, sino que todos los hombres procedamos a un arrepentimiento, hermano.
a un cambio, a una transformación. ¿Por qué? Porque Dios fue a preparar moradas celestiales para que usted y yo estemos allá, no para llenarla de ángeles, ni arcángeles, ni serafines, ni querubines, no. Esas mansiones que el Señor fue a preparar son para usted y para mí, hermano. Alabado sea el Señor. Y el pueblo de Israel, hermano, profeta, atalaya que llegaba, lo apedreaban, lo mataban, lo encarcelaban, lo ponían, hermano, en la mazmorra, como le sucedió a Jeremías. Y Jeremías le trajo advertencia. ¿Sabe que el libro del profeta Jeremías es más de juicio que de bendición, hermano? El libro del profeta Ezequiel habla más de juicio que de bendición. Alabado sea el Señor. Todos los profetas venían con advertencia y traían una palabra de juicio para Israel si no se arrepentían. Y el mayor pecado es que ellos le daban la espalda a Dios, hermano. Y Daniel estaba recordando lo que el profeta Jeremías había escrito, que iban a ser 70 años. 70 años iban a estar cautivos, 70 años iban a estar oprimidos, pero Dios le dijo: oren por la nación a donde son llevados para que la nación prospere, y si esa nación prospera, ustedes también serán prosperados. Hagan casa, tengan hijos, alabado sea el Señor, porque llegado el tiempo volverán a regresar de donde los traje. Así es, aleluya. Y mire que Dios usó a Nabucodonosor, hermano, para castigar a su pueblo. Y al igual que Pedro, muchas veces Dios permite que venga el diablo y nos zarandee, hermano. Pero algo debemos de entender, que hay alguien que está intercediendo por nosotros a la diestra del Padre para que nuestra fe no falle, al igual que Pedro, hermano. El Señor le dijo: Pedro, Satanás te ha pedido para zarandearte, pero yo he rogado por ti para que tu fe no te falte. Aleluya. Pedro tenía que ser corregido. Pedro tenía, hermano, que de alguna manera ser, hermano, enseñado, porque Pablo tenía algo: hablaba con lisonja, se apresuraba a prometer cosas. Por eso le dije que tenga cuidado, porque la palabrería lo puede conducir a la impiedad. Y como el Señor no quiere que nos perdamos, el Señor tiene que corregirnos, hermano. Pedro le dijo: Señor, si me es necesario morir contigo, yo voy a morir. A su nombre. Si me es necesario, Señor, dar mi vida por ti, yo la doy. Pedro, antes que el gallo cante, si los hermanos de Roosevelt no lo hacen en caldo, me habrás negado 3 veces. ¿Y qué sucedió, hermano? Que Pedro lo negó 3 veces. Es más, Pedro maldijo: no lo conozco. Pero después cuando cantó el gallo, se acordó de lo que el Señor le había dicho, y dice que lloró amargamente de arrepentimiento. Aleluya, lloró amargamente porque había entendido, hermano, lo que el Señor le había dicho. Nuestro Dios conoce el pasado, el presente y el futuro, y Dios conoce, hermano, aleluya, todas las circunstancias que vengan a nuestra vida. Por tanto, sean pocas tus palabras, gloria al nombre del Señor. Cuando vengas a la casa de Jehová, acércate más para oír que para ofrecer el sacrificio de los necios. Bendito sea Dios. El pueblo de Israel no quiso escuchar. Los reyes no quisieron oír. El rey Joaquín. Se levantó un profeta por ahí, Ananías. Golpearon a Jeremías. Y Jeremías le dijo: de aquí a 1 año, si Jehová habló, se cumplirá. Así es. ¿Cuántos creen que la palabra de Dios se cumple, hermano? Jesús dijo: cielo y tierra pasará, mas mi palabra no pasará. Alabado sea el Señor. Así que no tengamos por tardanza la venida del Señor, porque Dios a su tiempo vendrá. Dios lo está revelando, Dios lo está mostrando. ¿Sabe para qué, hermano? Para que no desmayemos, para que, hermano, de alguna manera nosotros sigamos, hermano, en medio de pruebas, de lucha, de dificultad, avanzando hacia la meta. Gloria al Señor, porque el único que persevere hasta el fin, ese va a ser salvo, hermano. Y cuando el pecado sube, el juicio baja. ¿Sabe por qué va a bajar el juicio de Dios a la tierra? Por causa del pecado, hermano. Y fueron llevados cautivos a Babilonia. ¿Sabe por qué el juicio de Dios vino sobre Sodoma y sobre Gomorra?
por causa del pecado, hermano. El Señor mismo descendió cuando estaba Abraham sentado allá a mediodía a la puerta de su tienda, hermano. Y miró unos visitantes y dice que corrió hacia ellos. Y le lavó los pies y comieron. Por eso es que nosotros debemos de ser hospedadores, hermano. Amén, aleluya. Porque algunos sin saberlo hospedaron ángeles, hermano. Aleluya. Y dice la Biblia, hermano, que comieron y los ángeles se levantaron para ir hacia Sodoma y hacia Gomorra. Y dice que el Señor, mire cómo es el Señor, hermano. Cuando un hombre camina en rectitud con el Señor, no quiere decir que Abraham no pecaba. Abraham pecaba, hermano. Usted y yo no somos perfectos. Seguiremos cometiendo errores. Seguiremos cometiendo pecado. La Biblia dice que el que dice que no tiene pecado le hace a Dios mentiroso. Porque si no tuviéramos pecado, ¿qué hacemos aquí? Ya estuviéramos allá con los 24 ancianos, alabando sea el Señor, con los seres vivientes, alabando y bendiciendo al Señor. Pero todavía hay algo con lo que estamos batallando cada día. No lo practicamos. Porque el que practica el pecado es del diablo. Así es. Así es. Y Dios dijo: encubriré a mi siervo Abraham lo que he de hacer. Por eso es que cuando Dios va a hacer algo, hermano, del que Él se agrada, se lo revela. Así es. Aleluya. Sí, hermano. No hace nada el Señor. Oseas, no hará Jehová nada. No hará Jehová nada sin antes se lo revele a sus siervos, los profetas. Y Dios está hablando y revelando que la trompeta va a sonar. Y los muertos en Cristo se van a levantar. Así que andemos como de día, no como de noche, hermano. Así que renunciemos a toda impiedad, a las obras de la carne, de las tinieblas, para que podamos ser hallados dignos de escapar cuando el Señor venga, hermano. Amén, aleluya. Y Dios le dijo a Abraham lo que había determinado hacer, hermano. Pero estando Abraham ahí, dijo: Señor, ¿será que por 50 justos que hay en Roseville tú no vas a detener tu juicio, Señor? Por amor a 50 no la voy a hacer. Y si viene 40, Señor, por amor a 40. Y si viene 30, por amor a 30. Y si viene 20, y si viene 10. Solo había uno allá y era familiar de Abraham en Sodoma. Por eso es que usted no deje de orar por su familia, hermano. Usted no deje de interceder, hermano, ante el Señor en oración por sus hijos, o por su esposo, o por su esposa, o por su familia. Gloria al Señor. Aleluya. Porque tarde que temprano la gracia y la misericordia de Dios lo va a alcanzar. Así es, aleluya. Aleluya. Tarde que temprano Dios ha prometido: cree en el Señor Jesucristo, serás salvo tú y toda tu casa. Hechos 16:31. Y no había ni 10. Y los ángeles llegaron a la entrada y ahí estaba Lot. Y dice que corrió y se postró. Mire qué reverencia, hermano. Ay, Señor. Antes, cuando los jóvenes, los niños veían a las personas mayores, le mostraban respeto. Así es. Hoy lo ven, ya de cuenta que, hermano, vieron un palo, una pared. Antes Sara le decía a Abraham: Señor. Hoy las mujeres no respetan a su marido, ni los maridos respetan a las mujeres, ni los hijos respetan a los padres, hermano. Por eso que el juicio de Dios viene sobre la tierra. El juicio de Dios viene. Hermano, le voy a decir algo: usted y yo somos tierra, hermano. Así es. Amén. Y muchas veces el juicio viene porque nosotros, hermano, practicamos la impiedad delante del Señor. Sodoma era una ciudad perversa, depravada. Pero ahí había un justo que dice que afligía su alma, hermano. Y llegaron los ángeles. Y eso es una tipología del rapto de la iglesia, hermano. Porque Jesús dijo que iba a enviar a sus ángeles a recoger a sus escogidos desde un extremo de la tierra hacia el otro. Enviaría a los ángeles para cegar el trigo maduro y guardarlo en granero, hermano. Y lo llevó a su casa. Y dice que estos perversos llegaron y tocaron, querían conocerlo. Alabado sea el Señor. Pero los ángeles dijeron a Lot: ¿quién más hay aquí en tu casa? Toma tu mujer, tus hijas, hasta los yernos, hermano, que eran inconversos, impíos, extranjeros, estaban entrando en esa gracia.
pero no quisieron aceptar la salvación. Por eso es que si en esta noche, la visita que tenemos, hay alguien, aleluya, que no ha aceptado a Cristo como Señor y Salvador, es necesario que le abra su corazón. ¿Sabe por qué? Porque Dios está a la puerta y está llamando. Y si la puerta se abre, entrará el Señor, cenará con él. Y él, hermano, alabado sea el Señor, con esa persona que le abra su corazón. Y tomaron a esta familia en Los Ángeles y le dijeron: corre hacia el monte. Pero le dieron una advertencia: no mires, no mires hacia atrás. Por eso Jesús dijo: acordaos de la mujer de Lot. Una advertencia, hermano. Quizá la mujer de Lot estaba acostumbrada a esas perversidades en Sodoma, y Lot corrió como cabeza hacia adelante, hermano. Las hijas y la mujer, pero el corazón de la mujer estaba enraizada en Sodoma. Y ayer le compartí una palabra al pastor. Jesús habla, hermano, de que tengamos cuidado, que nos cuidemos de la glotonería, nos cuidemos de la embriaguez, porque dice: como un lazo vendrá. La glotonería, la embriaguez puede atarte y evitar que tú vueles a la presencia de Dios, hermano. ¿Qué es lo que te ata todavía a esta tierra? Si la Biblia dice que somos extranjeros y peregrinos aquí. Usted no es ciudadano de United States of America. Usted y yo estamos de paso. Así es. Somos ciudadanos del reino de los cielos. Se nos ha entregado la green card cuando aceptamos a Cristo como Señor y Salvador, y dice, hermano, ciudadano del reino de los cielos. Pero Dios guardó a este hombre. Y mire, le dijeron: voy al monte. Y él dijo: no, yo me quiero ir allá, a aquel lugar. Por eso es que cuando Dios le diga que se mueva a un lugar, obedezca. Porque por no obedecer la dirección de los ángeles, cometieron el primer pecado que declara la Biblia: el incesto. La relación sexual de los padres con los hijos. Y en YouTube hay muchas de esas historias. Hijos enamorados de la mamá, teniendo relaciones sexuales con la madre o con el padre. Ese es un pecado que Dios abomina, hermano, que Dios aborrece. Y eso trae consecuencias. Y es la consecuencia que la ira de Dios se revele sobre toda impiedad e injusticia de los hombres. Alabado sea el nombre del Señor. Cuando Dios, hermano, vio a la tierra, libro de Génesis, y se dio cuenta que los pensamientos del corazón del hombre eran de continuo el mal, dice que le dolió en su corazón. Porque Dios se duele cuando nosotros, hermanos, decidimos darle la espalda para hacer nuestra propia voluntad y desobedecer sus leyes y sus mandamientos, hermanos. Alabado sea el Señor. Cuando nosotros decidimos desviarnos del camino de la verdad y decir: bueno, ¿qué tanto es tantito? Nos hallaremos después como Bartimeo, mendigando junto al camino, esperando, hermano, que alguien te lleve de la mano para poder conducirte, cuando el único que puede conducirte el camino de la verdad y la vida es Jesucristo. Aleluya, Él es el buen pastor, amado hermano. Aleluya, no permitas que el diablo, hermano, te lleve allá junto al camino para que tú mendigues cuando hay pan en la casa y tú puedes alimentarte de lo que Dios te sirve a la mesa. Porque así pasó con el hijo pródigo. Dijo: en mi casa, en la casa de mi padre, los trabajadores, los jornaleros tienen que comer. Y yo aquí ni la comida de los chanchos me puedo comer. Ni la comida de los cerdos puede probar porque le tenía prohibido. Pero voy a hacer algo. ¡Aleluya! Paso número 1. Voy a reconocer. Y le diré a mi padre: he pecado contra el cielo y contra ti. Y este hombre vino a la casa de su padre. Y cuando lo vio su padre, ¿qué hizo, hermano? ¿Le cerró la puerta? No, hermano, le abrió los brazos. Por eso Jesús dice, hermano: el que viene a mí, todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Y el que a mí viene, yo no le echo fuera.
Alabado sea el Señor. Todo era gozo, todo era regocijo. Pero quiero decirle que había alguien que estaba enojado ahí. Y era el hermano mayor. Dice que le puso anillo, hermano. Significa autoridad. Le pusieron vestiduras nuevas, lo santificó el Señor, porque el Señor es el que nos santifica con su sangre preciosa. Pero había ahí su hermano que estaba enojado. Como muchos en las congregaciones se enojan cuando alguien se fue, regresó y el Señor lo está levantando y lo está usando. El que está ahí, si yo tengo 20 años aquí, a mí ni siquiera me dan el privilegio para pasar a decir un versículo de la Biblia. Estaba enojado, hermano, cuando debería de estar gozoso, debería de estar contento, debería, hermano, darle gloria a Dios, porque su hermano se había ido, pero había recapacitado y había regresado y estaba nuevamente en la casa, en el lugar a donde pertenecía, donde debería de estar, hermano. Mataron el becerro más gordo, no es el más flaco, hermano. El más gordo, hermano. Hicieron tacos de pastor, es lo que más les gusta a los pentecostales, ¿verdad? Los tacos al pastor les gustan a los cristianos. Son los más vendidos, hermano. Pero esta vez mataron un becerro, hermano. Hicieron barbacoa, caldo de res, hicieron cocido, yo no sé lo que hicieron, pero había fiesta, había gozo, había alegría, había felicidad. El padre estaba contento porque su hijo había regresado. Alabado sea Dios. A Dios le duele, hermano, cuando nosotros nos apartamos, cuando nosotros nos desviamos. ¿Sabe por qué? Porque usted y yo valemos el sacrificio de su hijo, hermano. Jesús sufrió, lloró, le dolió, y a veces nosotros nos vamos, hermano. Es más, nos desviamos estando dentro de la casa de Dios. Usted puede venir todos los días a todos los cultos, pero puede estar desviado del camino de la verdad. Alabado sea Dios. Y Dios no quiere eso, porque Él tiene que disciplinarnos y castigarnos, hermano. Así como el padre castiga y disciplina a su hijo. Y usted se goza cuando disciplina a su hijo, hermano. ¿Verdad que no? ¿Verdad que le duele? Pues el padre también se duele del castigo, hermano. Gloria al nombre del Señor. Pero es necesario, ¿para qué? Para corregirnos, para que nosotros no nos perdamos y no perezcamos, hermano. Bendito sea Dios. Y Dios tuvo que traer juicio sobre la generación de Noé. ¿Por qué? Porque se apartaron del camino de la verdad, hermano. Se fueron tras la maldad. Y Dios les dio la oportunidad de 120 años, hermano. 120 años Noé predicando. Arrepiéntanse, vuélvanse de su mal camino. Dice Pedro que fue pregonero. Y un pregonero es el que anuncia algo que estaba oculto. Y lo que estaba oculto es que Dios había decidido destruir a la tierra, a la humanidad, a los animales, y había decidido revelárselo a alguien que había hallado gracia delante de sus ojos, el cual era Noé. Gloria al nombre del Señor. Y Noé se lo anunciaba. Por eso es que la iglesia tiene que anunciar que Cristo viene pronto, que se tiene que arrepentir el mundo, que se tiene que apartar de la impiedad. Gloria al nombre del Señor, porque los juicios vienen sobre la tierra, hermano. Bendito sea Jesús. Mire lo que dice Jeremías 1:16. Jeremías, capítulo 1, verso 16. Dice la Escritura que muchas, hermanos, son las aflicciones del justo, pero que de todas ellas, hermano, le librará Jehová, hermano. Y los que quieran vivir piadosamente sufrirán persecución, hermano. Jeremías capítulo 1, en el verso 16, miren lo que le va a pasar a los que se alejan y dejan a Jehová. Verso 15 dice: porque he aquí que yo convoco a todas las familias de los reinos del norte, dice Jehová, y vendrán y pondrá cada uno su campamento a la entrada de las puertas de Jerusalén, y junto a todos sus muros en derredor, y contra todas las ciudades de Judá, y a causa de toda su maldad proferiré mis juicios contra los que me dejaron e incensaron a dioses extraños, y la obra de sus manos adoraron. Y le dice a Jeremías, verso 17: tú pues, ciñe tus lomos, levántate y háblales todo cuanto te mande,
no temas delante de ellos, para que no te haga yo quebrantar delante de ellos. Porque he aquí que yo te he puesto en este día como ciudad fortificada, como columna de hierro y como muro de bronce contra toda esta tierra, contra los reyes de Judá, sus príncipes, sus sacerdotes y el pueblo de la tierra, y pelearán contra ti, pero no te vencerán, porque yo estoy contigo, dice Jehová, para librarte. Jehová librará a su iglesia, Jehová librará a su pueblo. Hay que anunciar las verdades del evangelio, hermano, aunque a la gente se enoje, aunque a la gente no le guste, hermano. Usted y yo tenemos un compromiso. Se nos ha entregado el evangelio y tenemos que anunciarlo y tenemos que proclamarlo y tenemos que hablar, hermano, donde Dios nos dé la oportunidad para decir que Cristo reina, que Cristo salva, que Cristo perdona, que Cristo liberta y también que Cristo viene pronto a buscar a su iglesia, porque los juicios van a ser derramados. Así es. Gloria a Dios. Capítulo 17, verso 13. Aleluya. Mire lo que dice: oh Jehová, esperanza de Israel, todos los que te dejan serán avergonzados, y los que se apartan de mí serán escritos ¿dónde, hermano? En el polvo, porque dejaron a Jehová manantial de aguas vivas. Hay un libro que es el libro de la vida, donde se escriben los nombres de todos aquellos que han recibido a Jesús como Señor y Salvador. Pero todos los que se apartan, todos los que se alejan, dice que sus nombres serán escritos en el polvo, hermano. ¿Y qué pasa cuando viene un viento recio? Sopla. ¿Qué pasa cuando? ¿Cuántos han ido a la playa? ¿Y cuántos han escrito en la arena ahí en la orilla de la playa algo? Y de repente viene la ola y se va, ¿y qué pasa? Lo borra. Pues así pasará con aquellos que se alejan de Jehová. Sus nombres estarán escritos en el polvo y serán borrados. Capítulo 22, Jeremías. Amén. Bendito sea Dios. Verso 6. Gloria a Dios. Porque así ha dicho Jehová acerca de la casa del rey de Judá: como Galaad eres tú para mí, y como la cima del Líbano. Sin embargo, te convertiré en soledad y como ciudades deshabitadas. Prepararé contra ti destruidores, cada uno con sus armas, y cortarán tus cedros escogidos y los echarán en el fuego. Y muchas gentes pasarán junto a esta ciudad y dirán cada uno a su compañero: ¿por qué hizo así Jehová con esta gran ciudad? Y se les responderá: porque dejaron el pacto de Jehová su Dios y adoraron dioses ajenos y les sirvieron. Lo que viene es destrucción y soledad para los que se apartan de Jehová. Bendito sea el Señor. Primera de Pedro, capítulo 4, verso 17. Y ya casi voy terminando. Amén, aleluya. Cuando el pecado sube, el juicio baja, hermano. Primera de Pedro 4, 17. Bendito sea el Señor. Gloria a Dios. Primera epístola del apóstol Pedro, Amén. capítulo 4, verso 17. Amén. Nos gozamos porque los que no se arrepienten le viene juicio, ¿verdad? Amén. Para que no se le vaya el gozo, Aleluya. porque el juicio va a comenzar por casita. Verso 17, capítulo 4, miren. Porque es tiempo de que el juicio comience ¿por dónde? Por la casa de Por la casa de Dios, por nosotros, hermano. Aleluya. Y si comienza primero por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al evangelio de Dios? Verso 18. Y si el justo con dificultad se salva, mire, hermano, no será fácil que nosotros escapemos. Va a ser en medio de dificultades. Si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? De modo que los que padecen según la voluntad de Dios encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Alabado sea Dios. Encomendemos nuestras almas a nuestro Creador, hermano.
Segunda de Pedro, capítulo 2, ahí adelantito. Amén. Bendito Dios. Verso 4. Amén. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos ¿a dónde, hermano? Al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos, y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y de Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente, y libró al justo Lot abrumado por la nefanda conducta de los malvados, porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. Y mayormente aquellos que siguiendo la carne andan en concupiscencia e inmundicia y desprecian el señorío, atrevidos y contumaces, no temen decir mal de las potestades superiores. Verso 12, mire cómo los llaman. Pero estos, hablando mal de cosas que no entienden, como animales irracionales, nacidos para presa y destrucción, perecerán en su propia perdición, recibiendo el galardón de su injusticia, ya que tienen por delicia el gozar de deleites cada día. Estos son inmundicias y manchas, quienes aún mientras comen con vosotros se recrean en sus errores. Verso 15, han dejado el camino recto y se han extraviado, siguiendo el camino de Balán, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad y fue reprendido por su iniquidad, pues una muda bestia de carga, hablando con voz de hombre, refrenó la locura del profeta. Capítulo 3. Amén, aleluya. Mire lo que dice: amados, esta es la segunda carta que os escribo, y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento. ¿Qué es lo que nos va a despertar por si estamos dormidos? La exhortación, hermano. Y a veces no la queremos recibir, hermano. Así es. Si estamos dormidos, Dios nos va a mandar la exhortación para despertar nuestro entendimiento. Porque aunque estemos despiertos físicamente, espiritualmente podemos estar dormidos, hermano. Y Dios no quiere que durmamos, sino que velemos, que estemos orando en todo tiempo, hermano. Y cuando seamos despertados, dice, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas, y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles, sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias, y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? ¿Dónde está la promesa de su venida? ¿Dónde está la promesa del rescate del Señor a su pueblo? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste. Por lo cual el mundo de entonces pereció, anegado en agua, fue destruido. Verso 7. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Y mire el recordatorio que nos da para nosotros. Verso 8. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Verso 9. El Señor no retarda su promesa. Él viene, no se ha atrasado. Él va a venir en el momento preciso. Amén, aleluya. El Señor no retarda su promesa y ya nos lo ha hecho saber. Así es. Y nos lo ha hecho saber en esta noche, hermano, que Él no se atrasa, Él no se retarda, Él viene pronto, llegará en el momento preciso, en la hora, en el día que el Padre ha decidido que será, hermano.
Así que, hermano, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Verso 10. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ellas hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos, y los elementos siendo quemados se fundirán. Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en las cuales mora la justicia. Por lo cual, los amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles en paz. Alabado sea el nombre del Señor. Porque Hebreos 12:14 dice, y termino diciéndole: seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Viva en santidad, pero también ame a su prójimo, ame a su hermano, camine de acuerdo, póngase a cuenta, gloria al nombre del Señor, porque si usted está enojado con alguien, así brinque, salte, patalee, hable más lenguas que el apóstol Pablo, sea arrebatado al tercer cielo, no volará a la presencia de nuestro Dios. Porque un mandamiento nos ha dado, que nos amemos los unos a los otros, como también el Señor nos ha amado. Y dice que amemos a nuestros enemigos. Es fácil amar a quien nos ama. Vamos poniéndonos de pie.